De vuelta a un día de furia en Pedro Juan Caballero, ataques que termina con la muerte de 2 personas, Osvaldo. Así es, Javier, fallecieron fortuitamente en realidad las 2 personas. Una de ellas, en su ley a lo mejor porque era guardaespaldas del objetivo. La otra es un médico conocido, Sandro Redondo, señor, un médico conocido de Pedro Juan Caballero, trabajaba en el Hospital Vida, profesor universitario, y él estaba con su hijo. Su hijo estaba practicando motocross con una persona de nombre Fernando Olmedo, y allí aparece el objetivo de este atentado. Este señor Fernando Olmedo ya tuvo un atentado en septiembre de 2015. Olmedo era el objetivo. Olmedo era el objetivo. Salió ileso de ese atentado y nuevamente hoy fue el atentado para él. Recibió un disparo en la espalda, pero así como están las cosas va a volver a zafar la muerte, que era el objetivo de este atentado. ¿Quién es Fernando Olmedo? Fernando Olmedo es piloto civil. Y de lo que se sabe de él es que trabajaba tanto para Jorge Rafato Mani como para Jarvis Pavao. Entonces, queda la conclusión o queda la pregunta de por qué 2 bandos contrarios que están en disputa en este momento, porque siguen en disputa de alguna forma, estaba el mismo integrante de esos bandos. ¿Quién pudo haber sido el que estaba detrás de todo esto? Y aparece la figura del primer comando de la capital. Evidentemente el primer comando de la capital está actuando con todo en la frontera del país, está atacando la estructura de Rafat, está atacando la estructura de Pavao, que más allá de lo que se diga, más allá de que él esté en prisión, sus familiares, sus sobrinos específicamente, siguen manejando esa estructura y a eso están apuntando a desbaratar los miembros del PCC. Y la gente se preguntará, Javier, Lía, ¿por qué es importante desbaratar esa estructura? ¿Por qué el PCC quiere desbaratar esa estructura? Simplemente por el manejo de las rutas del narcotráfico. Allí está la cuestión más importante. Y eliminando objetivos como este, por ejemplo, o como aquel que no estoy recordando su nombre, vos me vas a ayudar, Javier, el de Antequera, de Puerto Antequera, que fue recibido, Pica, que fue recibido como un héroe en esa ciudad. Están cortando las alas de gente que manejan los vuelos de la droga. Y de alguna forma también este tipo de atentados revelan de que estas personas que están siendo objeto de amenaza de muerte no tienen otra forma que seguir operando bajo el riesgo en ese punto del país. Olmedo andaba con camioneta blindada, por ejemplo. Por algo andaba con una camioneta blindada. Él sabía que en cualquier momento le podía ocurrir algo como el que le ocurrió hoy. Y la fortuna hizo que no muera él, pero murieron 2 personas que no tenían absolutamente nada que ver. Esto ocurrió en pleno Pedro Juan Caballero, en un barrio de Pedro Juan Caballero, y va a seguir ocurriendo. Eso es lo más grave de todo. Va a seguir ocurriendo porque evidentemente la disputa por el poder en Pedro Juan Caballero es muy fuerte y esa disputa se cobra con la vida. La policía no tiene presencia en ese lugar, o se declara tácitamente contraria a la posibilidad de poder controlar esa situación. Y no hace más que confirmar lo que decía siempre nuestro compañero Cándido Figueredo. Acá van a cambiar de gobierno, pero las cosas siempre van a seguir siendo iguales en Pedro Juan Caballero. Hoy inclusive hablaba con Cándido, Javier, me decía de que él tiene información de que aparentemente el mismo Jarvis Pavao ya presentó una nota a la gente del PCC diciendo de que ellos ya no están operando, porque se ve que va a ser una masacre para su gente, si es que el PCC sigue teniendo la idea de que ese grupo sigue operando con el tema del narcotráfico en la frontera del país. A ese nivel se llegó, por eso te estaba diciendo, no solamente el descontrol en la ciudad, sino que 2 grupos importantes que en algún momento manejaron la ciudad se están viendo avasallados por un grupo criminal que hay que recordar permanentemente esto, tiene su raíz en Brasil, porque el PCC tiene su raíz en Brasil y lo que está haciendo es incursionar en territorio paraguayo, probablemente porque sea un campo más fértil que en su propio país, donde la seguridad es más férrea. Yo decía al inicio, como en Sinaloa, que inclusive civiles mueren. Sí. Acá, en realidad me equivoqué, sí, tuvieron que ver en la muerte personas que no tenían participación entonces en estas cuestiones, Osvaldo. Sí, y se están rompiendo códigos también en Pedro Juan. En Pedro Juan morían los que estaban marcados para la muerte. De un tiempo a esta parte, estamos hablando de 2 años, ya está muriendo cualquiera que está por el camino. Entonces, eso prueba de que de alguna forma
esa palabra de honor, que vos sabés que se respetaba inclusive de San Pedro Juan Caballero, esa palabra de honor de decir, esto no es cuestión de los mafiosos, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos, se está rompiendo, y eso es muy peligroso para el mismo Pedro Juanino. Y hoy le tocó la vida a una persona que es muy destacada en la sociedad, estábamos hablando de un médico en la sociedad Pedro Juanina, digo, estamos hablando de un médico, de un hospital importante, estamos hablando de un profesor universitario. Qué bárbaro. Esto ocurrió en Pedro Juan Caballero. Ustedes pueden leer más mañana en ABC Color, edición impresa. En minutitos, Lía nos va a hablar de un monumento. Bastante peculiar, Javier, y muy, muy polémico, especialmente en las redes sociales que habrás visto, no solamente la foto del monumento, sino lo que surgió a raíz de esto, un montón de memes, comentarios muy simpáticos. Vamos a hablar un poco de qué significa este monumento en Asunción.